gracias a Dios por su bendición. Damos gracias a Dios. Ayer también estábamos ahí observando la actividad de la femenil, ¿verdad? El retiro. Fue un tiempo bastante interesante, bastante bonito. Y agradecemos por esa gran cantidad de mujeres que estuvieron ahí reunidas, escuchando la palabra del Señor y también compartiendo. En mi caso, después de ahí tuve que irme a Tacacorí, a una iglesia que está ahí sin pastor, donde un anciano va a encargarse de la congregación. Entonces tuvimos que explicar a la congregación cómo iba a funcionar la iglesia en los próximos meses, pero un ambiente también muy lindo, muy bonito en esa congregación y con muchos ánimos de trabajar, sin pastor, pero con unas ganas de trabajar. Me llamaba mucho eso la atención y hasta estaba creciendo la iglesia, a pesar de que no tenían pastor, se estaban organizando entre ellos para hacer todo lo que tenían que hacer. Y eso me llenó de mucha alegría, no que no tuvieran pastor, sino que estuvieran trabajando, ¿verdad? Marcos capítulo 1, quisiera compartir con ustedes un pasaje bien cortito. El pasaje cortito, la prédica no sé, pero es Marcos capítulo 1, verso 29. No, prometo no ser tan extenso. También los varones tenemos una reunión ahorita, con los que se quieran quedar con nosotros, una reunión corta, y no quiero también ser muy extenso en esta ocasión. Marcos 1, 29 al 31. Dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Esa es toda la historia. No es larga, es corta, precisa y concisa. Y cuando a veces estos pasajes son pequeños, los pasamos por alto, ¿verdad? No los analizamos tanto, no los meditamos, leemos la narración y pasamos a la siguiente, a una que sea como más interesante, a una que sea como más llamativa, a una que sea como más fuerte. Entonces, acá podemos ver de que Jesús, en el pasaje o en los versículos anteriores, acababa de predicar en una sinagoga. Era día sábado, por supuesto. La sinagoga era del sector de Capernaum, y allí, mientras Jesús estaba hablando y enseñando, se manifiesta un demonio y Jesús lo echa afuera. Libera a un endemoniado, demostrando su poder y su autoridad. Y para ese tiempo esto no era muy común, de que alguien pudiera echar fuera a un demonio, aunque habían algunos exorcistas, pero no era muy común. Vemos también que Jesús está obrando en público, está trabajando acá de una manera pública, está manifestándose en una sinagoga, en un lugar público, pero luego se retira y se va a la intimidad de un hogar, se va a la intimidad de una casa. Al Señor también le interesa las necesidades personales que están en nuestras casas. El Señor no solamente se mueve en un culto, el Señor no solamente se mueve en un retiro, el Señor no se mueve en eventos grandes, sino que también se mueve en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, y desea moverse también en esos lugares. ¿Cuántas veces salimos de un servicio muy bonito, muy agradable, motivados, y regresamos a nuestra casa y tal vez las cosas no son iguales? Y tal vez viene el problema, viene la circunstancia, viene la realidad. Cuando hacemos campamentos de jóvenes, hemos tenido a veces la impresión que los chicos ahí están libres, se sienten libres, ¿verdad? Se sienten bien, se sienten contentos, pero muchos de ellos a veces nos comentan: pero voy a la realidad de mi casa, voy a la realidad de mi hogar. Y entonces esperan mantener esa misma energía con todos los problemas y con todas las circunstancias que les toca vivir en su realidad.
Es por eso que algunas congregaciones cuando hicieron, o estuvo de moda, y tengo que decir de moda porque ya se perdió, los encuentros, ¿verdad? Que hacían encuentros, que eso nace en la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica lo copia, y comienzan a hacer encuentros y todo eso. No sé si algunos oyeron de eso, no voy a hablar si son buenos o no, pero uno de los temas, de las circunstancias, es que en mi caso conocí una vez a un joven que me dijo, pastor, yo necesito un encuentro. Yo no hago encuentros, ni hacía encuentros, pero yo necesito un encuentro. ¿Y por qué? Porque ya se me están acabando las baterías. Necesito otro encuentro para volver a encontrarme con Jesús. A veces estamos acostumbrados a que algo nos emocione y nos motive para poder seguir buscando de Dios. Y a Dios hay que buscarlo con emoción, sin emoción. A Dios hay que buscarlo por disciplina. Hay que buscarlo en todo momento, cuando lo sientes y cuando no lo sientes. No es un evento emocional para yo estar siguiendo a Jesús, porque el día que no haya un retiro, o no haya un encuentro, o no haya una actividad ahí emotiva, entonces me aparto del Señor. No, nuestra fe está basada en Jesucristo. Usted hoy siente el aire, ¿verdad? No siente, no sé, me avisan porque yo siento calor, pero no sé si ustedes sienten el aire. No, ahí para que un comercial aquí para que lo revisen, por favor, si es que no está solamente en modo abanico. Pero aunque usted no sienta el aire, hay aire. Eso es lo que quería llegar a la conclusión. Aunque usted no sienta el aire, hay aire, si no estaría muerto, está respirando. Aunque usted no sienta esa brisa fuerte que a veces nos puede gustar o a veces es demasiado incómoda, ¿verdad? Hay aire. Y hay momentos en los cuales nosotros no sentimos a Dios. Hay momentos donde no sentimos su brisa. Hay momentos donde no sentimos su aire fuerte, pero Él está allí. Andamos por fe y no por vista. No es por lo que sentimos. Es en fe. Él va a estar ahí aunque yo no lo sienta, aunque me sienta solo. Él está ahí porque Él ha dicho, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Siéntalo o no lo sienta, me sienta alegre o no me sienta alegre, Él está conmigo. Bueno, en este contexto, el texto que está acá nos muestra cómo Jesús sale de una sinagoga y probablemente va a casa, probablemente no, ahí dice que a casa de Simón, Andrés, verso 29, de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Qué es lo que piensa usted cuando sale de un culto? ¿A dónde va? La verdad, hermanos, ¿a orar más en su casa? A revisar los versículos que el pastor ahí dejó ahí como inconclusos y voy a revisar en mi casa. ¿A qué va? A comer, ¿verdad? Y a descansar, porque hicimos un gran trabajo, hay que descansar, ¿verdad? El culto estuvo largo, el pastor predicó mucho, entonces voy a la casa a descansar y a comer, a relajarme, etcétera. Generalmente es a comer y descansar. Entre paréntesis, hermano, los ticos sí comen, ¿verdad? Ayer me di cuenta. Comen. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y bueno, la escritura acá nos dice que después del servicio, hermanos, después ahí de ese servicio público, de estar en la sinagoga como buen judío, Jesús iba a la sinagoga y ahí aprovechaba también para hablar la palabra de Dios y para decir que Él era el Mesías, que en Él se habían cumplido las profecías y para liberar a las personas que estuvieran enfermas, cosa que no le gustaba a los religiosos ahí. Dice que al salir, verso 29 de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Qué estaban buscando ahí en la casa de Simón? Termina la reunión de la sinagoga, Jesús hace aquel milagro, ¿verdad? Y probablemente estaba cerca ahí. Vámonos a casa de Simón. Simón es Pedro. Casa de Pedro y Andrés, que eran hermanos, por eso están ahí juntos. Vamos a casa de Pedro y Andrés. Y ahí estaba Jacobo y Juan, estaban estos discípulos. Ahí podemos ver también, encontramos Pedro, Jacobo y Juan. Ahí está Andrés de colado porque Andrés vivía ahí. Pero aquí vemos de que Jesús tenía un trabajo especial con Pedro,
Jacobo y Juan. Y van a la casa de Simón y de Andrés, de estos dos hermanos pescadores. Y esta casa, no nos dice la Escritura cómo era, no nos dice quiénes vivían ahí, pero aquí nos da como una luz en lo que sigue. Llegan a esta casa, llegan a este lugar, probablemente a descansar después de aquel evento que Jesús había hecho, probablemente a comer también, es muy probable, ¿verdad? A hablar y a conversar de lo que Dios hizo. Van allá. ¿Cuántas veces salimos también de nuestro servicio y buscamos descanso? Más los que están trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Si el día fue agitado, si estuvimos corriendo de un lado para otro organizando para que los demás disfruten o para que los demás puedan oír la palabra de Dios, buscamos después de este tiempo un descanso, ¿verdad? Hay domingos que buscamos descanso y estos últimos domingos hemos terminado nosotros, mi esposa y yo, hasta las 7 o 9 de la noche porque hemos tenido que seguir trabajando. No siempre pasa, pero hay días que son así, muy complicados. Hay gente que solamente la puedes atender un domingo, hay personas que solamente pueden verte un día, ¿verdad? Y agradezco a aquellos que en medio de todo esto, ¿verdad? Se acuerda de nosotros y dice, pastor, le invito un café o vamos por acá, como para sacarnos del ambiente de trabajo. Lo mismo pasaba. Jesús a veces iba de largo. Jesús a veces seguía trabajando. Y entonces también él entendía que sus discípulos necesitaban descanso y a veces los llevaba a otra ribera para que descansaran. A veces los llevaba al monte para que estuvieran aparte, ¿verdad? Jesús también sabe la importancia del descanso y probablemente va a la casa de ellos para que ellos se relajen, para que ellos descansen, para que coman un poco. Pero bueno, después del servicio, buscando ellos descanso, después del trabajo público del Señor, se acercan a la intimidad del hogar de estos discípulos. El hecho de que te invitaran a una casa es algo muy valioso en todas las culturas y más en esta cultura. Te están abriendo la puerta de su casa. Qué feo que te abran la puerta de tu casa y tú comiences a saber, ¿y por qué tienen esto aquí? ¿Y por qué tienen gato? ¿Y por qué tienen perro? ¿Y por qué hacen lo otro? No, te brindan, la persona se vuelve vulnerable, te brinda su hogar porque te tiene confianza. Y entonces en este caso es lo que hacen sus discípulos, buscando un lugar tranquilo, buscando la intimidad del hogar. Ahí no podían prender televisión, hermanos, para ver el partido. No, era conversar, era compartir los alimentos, era conversar entre ellos, era disfrutar la presencia de cada uno de ellos. Pero bueno, no todo es bueno. A veces cuando regresamos y queremos descansar, se nos pueden presentar algunas otras circunstancias o algunas situaciones. El versículo 30, pero no piense mal, no es que se presentó la suegra. Ese no era el problema. Se presentó la suegra, ¿verdad? Y entonces se complicó la cosa. No, la suegra vivía ahí. Estos hogares se componían también de distintas familias, ¿verdad? Aunque no estaban todos revueltos, pero la suegra estaba ahí. Probablemente ella ya era una viuda, era lo más probable. Y entonces, ahí estaba atendiéndola, la estaban atendiendo, y Pedro también. Si tenía suegra, ¿qué tenía Pedro entonces? La lógica del texto me da a entender de que Pedro tenía esposa, aunque algunos lo quieren negar, tenía familia, tenía esposa. Si murió, si no murió, si estaba viva, el texto no nos dice nada. Pero nos dice que la suegra estaba ahí, pero estaba acostada con fiebre. Estaba enferma. Y no es que iba a estar feliz porque estaba enferma, sino que la comunión y parece que la relación entre ellos puede ser que era muy buena, porque estaba acostada, estaba con fiebre y se preocupan. Yo sé que en Costa Rica se hace mucha chiste con la suegra, demasiado, a veces hasta muy sangrones, pero hay suegras, ¿verdad?, que son como una mamá para esta otra persona.
hasta a veces protegen más al yerno que a los hijos, ¿verdad? Es interesante por la afinidad y la relación que se hace. Y a veces se portan mejor los yernos que los mismos hijos con esa persona. A veces es así. No oyeron eso, seguimos. Entonces, hermanos, puede suceder alguna de estas cosas, ¿verdad? Y yo creo que Pedrito sí se llevaba bien con ella, porque si no, no hubiera hablado con Jesús sobre la situación que estaba pasando. Lucas 4:38, ahí lo pongo como referencia, que nos narra lo mismo. Nos dice que era una gran fiebre. En el tiempo antiguo le llamaban fiebre menor o fiebre pequeña a esas fiebrecitas que nos da a todos en algún momento, ¿verdad? Que usted con una pastillita ya se acomoda, ¿verdad? Tengo fiebre. Pero le llamaban gran fiebre aquellas que no sabían su procedencia, que hoy podemos decir era una infección o algo en el organismo que podía quitarles la vida. Así que aquí menciona Lucas, recuerde que Lucas era médico, así que él le pone la distinción gran fiebre para decir, esto no es una fiebre normal, ella tiene algún padecimiento en su cuerpo. Desconocido para la ciencia de aquella época, pero él entendía que no era una fiebre cualquiera, sino que ella tenía una fiebre que la podía llevar a la muerte. Por eso dice gran fiebre. Lucas añade ese detalle por ser médico. La suegra de Simón estaba acostada y con fiebre. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal y lo que recurre es a la cama? ¿Verdad? Nos acostamos para ver si nos mejoramos, nos tomamos algo y nos acostamos. Porque tal vez el dolor de cabeza, un ejemplo, los que padecen dolor de cabeza, es insoportable. Y usted no puede estar haciendo nada, no está concentrado y mejor se acuesta. Lo imposibilita, lo incapacita. Un problema o una situación, como dice Lucas, grande, puede postrarnos, puede incapacitarnos, puede detener el ritmo que llevábamos. Si ella de repente estaba activa, estaba trabajando y de repente se comienza a sentir mal, pierde esa agilidad que tenía y va a la cama. No sé si usted, bueno, con los niños, cuando los niños son muy inquietos, ¿verdad? Qué dicha por los niños inquietos. Se mueven y todo, y cuando usted lo ve que está quedito, no, algo le pasa. Debe estar enfermo, porque no es normal que se encuentre de esa manera. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que ella probablemente era una mujer muy activa y todo, y al verla postrada, ellos se preocuparon. Al sentir que tenía fiebre, se preocuparon. Y al decir que era una gran fiebre, probablemente tenía una enfermedad o una infección muy fuerte. Y sin los medicamentos que hoy tenemos, ella de seguro iba a morir. No sabemos la edad. Probablemente era viuda, es lo que veo, porque no aparece en línea su esposo por acá. Y él probablemente ya tenía cierta edad. El dolor puede incapacitarnos, sea el dolor físico y el dolor emocional. Cuando tenemos una herida, cuando alguien nos ha hecho daño, cuando alguien nos ha afectado, probablemente puede incapacitarnos e inmovilizarnos. Quitar de nosotros esa fuerza que teníamos porque alguien habló de nosotros, o porque alguien no nos quiere, o porque un familiar hirió nuestro corazón, o porque algo sucedió en la congregación y nos puede detener y nos puede incapacitar. La enfermedad aparece y puede detener nuestros planes. Cuando estamos enfermos, ¿cómo valoramos la salud? Cuando estamos enfermos, ¿cómo valoramos todas aquellas pequeñas cosas que hacemos cuando nos sentimos bien? Deberíamos valorar la salud y la bendición de Dios en todo momento. Pero a veces cuando pasamos por situaciones de enfermedad, y los que la han pasado, pueden dar gracias cuando se sienten bien, cuando Dios los levanta de eso. ¿Algo te ha detenido? ¿Alguna enfermedad espiritual te ha paralizado? ¿Alguna fiebre te está deteniendo en tu andar, en tu caminar con Dios? ¿Te tiene inmóvil, te tiene paralizado, te tiene atrapado?
Dios es poderoso para ayudarnos. Dios es poderoso para sanarnos. La historia acá nos sigue contando que en la parte B de este pasaje, en el 30, que enseguida le hablaron de ella. ¿A quién? A Jesús. Van a la casa y se dan cuenta, mira, Pedro se da cuenta, la suegra está enferma. ¿Verdad? Fuera de broma, lo que hace es decirle a quién, a Jesús. La gente le comenta, los discípulos le comentan a Jesús. ¿Para qué le dicen a Jesús? Para que haga algo. Nadie podía hacer nada por ella. Probablemente ningún médico que hubieran buscado en aquella época podía hacer algo por una fiebre. No sabían cómo tratarla, no sabían qué tenía. Entonces acuden a aquel que puede solucionar todas las cosas. Los discípulos no escondieron el problema. Los discípulos no escondieron la situación, sino que la llevaron a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de escondernos? No está pasando nada, yo no veo nada, no sucede nada, todo está bien, pero el problema se encuentra allí. Y no porque usted no lo quiera ver, no hay un problema. Tenemos que comentarle a Jesús, tenemos que presentarle a Jesús el problema. Algo que hicieron ellos, ¿verdad?, es que intercedieron ante Jesús para que Jesús hiciera algo. Nos damos cuenta que alguien está enfermo, nos damos cuenta que alguien está mal espiritualmente. Debemos acudir ¿a quién? A contárselo a Jesús, a interceder por esa persona ante Jesús, no dejarla a su suerte, a orar para que Dios opere en esa vida, para que Dios se glorifique, a hablar con Jesús, a interceder. Necesitamos interceder ante Jesús. Jesús es la solución a los grandes problemas que podamos tener. Cuando estamos enfermos, cuando se siente un dolorcito de cabeza, o siente una fiebre, o le duele el cuerpo después de los 30 años, ¿a quién acude? ¿A dónde va? Muchos de nosotros, y no me malinterprete, comenzamos a acudir a un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Primero acudimos a la pastillita. Es que la hermanita tal me recetó un ungüento buenísimo, ¿verdad? Te lo frotas 3 veces al día y Dios te levanta. Y comenzamos a recetarnos cosas, pastillas, medicamentos, ungüentos. Hay uno que es marihuanol, no sé. De todo, ¿verdad? Para ver si la persona se levanta, para ver si, y porque nos interesa, por supuesto. Yo sé que no es en mal sentido. Pero, ¿por qué no recomendamos a Jesús? Se nos olvida que Jesús todavía sana. Se nos olvida que Jesús todavía tiene poder. Y yo no estoy diciendo, le dije claramente, que no me malinterprete, que no acuda al médico. Jamás. Jamás. Creo que Dios le da sabiduría a los médicos. Y por algo ha desarrollado la ciencia también para ayudarnos. Pero Dios también puede operar directamente. ¿Por qué no oro? Señor, me siento mal. Me siento así. ¿Quieres sanarme? ¿Puedes sanarme? ¿Deseas sanarme? O dirígeme qué es lo que debo de hacer. Pero de último dejamos a Dios, ¿verdad? Cuando ya no hay nada que hacer, lastimosamente en algunos casos, nos acordamos, mira, Dios sana, Dios tiene poder, Dios es milagroso. Pero Él no debe ser lo último a lo que acudamos, debe ser lo primero. Debe ser el primero y que Él nos dirija por donde es que nos quiere sanar. Si nos quiere sanar a través de un médico o quiere hacerlo directamente. Y yo puedo dar testimonio de que Dios se glorificó en mi vida. Es interesante cuando hablamos de misiones, en algunos lugares, creo que aquí hemos traído algunos misioneros, ¿verdad? Donde mencionan cosas que para nosotros es normal, que tenían dolor de cabeza, que tenían problemas estomacales, y oraron por ellos y se sanaron. Y uno dice, y por eso voy al médico, me tomo una pastilla, pero en esos lugares no hay médicos. Y para ellos la primera opción es Dios. Para su dolor de cabeza, para su dolor de estómago, porque no hay otras opciones.
Nosotros tenemos otras opciones, la caja del seguro que nos atiende rapidísimo, hermanos, ¿verdad? Inmediatamente tenemos opciones rápidas y acudimos a estas primero. Entonces, ellos no tenían eso que usted tiene para quitarse una fiebre, no tenían la pastillita mágica, no tenían la pomada, ¿se acuerdan de la pomada canaria? Yo no sé, me han contado. En Panamá había algo parecido, que todo lo que usted tuviera se cura con eso. Hay una doctora aquí. Todo lo que usted tenía, ¿qué le recetaban? Póngase pomada canaria. ¿Tiene fiebre? Ahí en la frente, pomada canaria. Le duelen los músculos, pomada canaria. Y claro que hay algo de alcanfor y cosas que pueden ayudar, por supuesto, ¿verdad? Ahora es el cepol. Cepolito. Con cepol es suficiente y disfrazamos el dolor, ahí medio lo tapamos, hay una doctora aquí que nos puede explicar, y no vamos al médico, ¿verdad? Nos lo tapamos ahí, creímos que ya con la pomadita canaria ya estamos listos, o con el cepol, o el Big Vaporub en Panamá, etcétera. Es bueno. Tenemos, si estamos enfermos, acudir a un médico, ¿verdad? No estoy diciendo que no acudamos, porque tengo problemas ahorita. No estoy diciendo que no acuda a un médico. Estoy diciendo que busque al Señor y se presente ante Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puede sanarnos directamente, puede guiarnos, pero a veces dejamos a Dios de último. Y los discípulos no tenían otra opción, así que acuden de una vez a Jesús, y Jesús sana, Jesús libera. Aquí está Jesús, mira, mi suegrita está enferma, ¿verdad? Mi suegrita está mal. Comienzan a interceder por ella. ¿Y qué hace Jesús? 31. Entonces Él se acercó. Jesús se acerca. Se acercó Jesús y la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Se hubiera tomado un descanso, ¿verdad? Vuelvo y repito. Entonces Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Que recuerde que Lucas, que era doctor, era médico, dice la gran fiebre. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les, está en plural, servía. O sea, todos los que estaban ahí. Lucas 4:49 nos aclara algo que dice que cuando Él se acercó, probablemente ya está en el lecho, Él se inclinó. Él se inclinó a ella. Estos actos acá nos muestran el amor de Jesús hacia las personas que están padeciendo alguna necesidad. Jesús no se mantiene distante, ¿verdad? Ante la enfermedad, uy, ¿qué puede tener? Se me puede pegar. Y Jesús le dijo, yo doy mi palabra. Con la palabra es suficiente, no me acerco al enfermo porque se me puede pegar lo que tiene. ¿Qué problema, verdad? Los que oramos por enfermos. No podemos hacer eso. Pero generalmente, médicamente, hay que tener cuidado. Me acuerdo también que en una ocasión me enfermé, ¿verdad? No me acuerdo qué fue lo que me dio. Varicela. Nunca me había dado y me viene a dar aquí en Costa Rica. Todo me viene a dar acá, hermano. Me dio varicela acá en Costa Rica. Fue hace muchos años. ¿Usted sabe cómo duele esa cosa? Y me acuerdo que unos hermanitos me llegaron a visitar. Y yo veía que no pasaban de la puerta, hermanos. No pasaban de la puerta porque tenían un pánico terrible que se les fuera a pegar eso. Pero ahí también observé el corazón. No estoy diciendo que esté mal, no, también observé el corazón. En cambio, hablando de las suegras, mi suegrita se me acercaba, me curaba, me limpiaba y nada le pasó, ni se enfermó.
No sé si los que llegaron de lejos se les pegó, bueno, pero nada le pasó. Cuando uno ama, y es un familiar, cuando uno ama, a veces se olvida de los protocolos. No estoy diciendo que debemos olvidarnos de los protocolos, más en el tiempo de la pandemia que estábamos obligados a protocolos. Jesús es Jesús, por supuesto, pero Jesús se acercó para demostrar empatía, para demostrar amor. No se alejó del enfermo, no se alejó de ella. Hermanos, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo te encuentres, no importa cómo te veas ni cómo te sientas, Jesús no te rechaza. Jesús no le das asco. Jesús no le das miedo. Jesús te ama tal y como eres y se acerca a nosotros. Es Jesús el que se acerca a nosotros. Jesús se acercaba a los leprosos, mientras que los demás estaban guácala y toda la cosa. Hermanos, los que trabajan o los que han trabajado con personas en las calles, cuando inicié en el Evangelio, en la iglesia donde crecí, se trabajaba con personas en las calles y teníamos que acercarnos a ellos y no olían bonito, ¿verdad? No andaban bien. También ellos pueden tener reacciones raras y tener un arma y todo. Eran trabajos peligrosos. Y mostrarle el amor y darles un sándwich, darle un pan a ellos y hablar con ellos era todo un reto. Y por supuesto no se podía llevar cualquier tipo de persona porque hay gente, uy, me dio asco, ay, esa no sirve, no va, no vuelve a ir, no va. Ser personas que tengan empatía, por lo menos resistencia. Tengan empatía hacia la necesidad del ser humano. Jesús tenía empatía. Jesús, hermano, nos toma de la mano para ayudarnos a levantarnos. Y no solamente lo vemos en este pasaje. Cuando Pedro se está hundiendo, ¿verdad? Que va caminando sobre las aguas y comienza a ver a su alrededor. La Biblia dice que cuando comienza a hundirse, Jesús extendió su mano y lo levantó. Hermanos, las personas cuando caemos y fallamos nos pueden abandonar. Cuando te equivocas, habrá alguien que estará ahí señalándote, juzgando, y lastimosamente hasta hermanos de la iglesia puede suceder. Pero lo que yo sí te digo, que Jesús jamás te va a abandonar, jamás te va a alejar. Su mano siempre estará para levantarnos, para ayudarnos. Jesús nos levanta cuando estamos postrados. Y la palabra aquí en Marcos, levantar, es la misma palabra que se usa para la resurrección en griego de Jesús, cuando se levantó de entre los muertos. ¿Qué está queriendo decir? Que ella casi estaba muerta y que Jesús la volvió a la vida, le dio esperanza, le dio resurrección. ¿Hay alguien aquí que esté perdiendo la esperanza? Es como si estuviera muerto. Cuando perdemos el ánimo y la energía, es como si estuviéramos muriendo. Pero Jesús también extiende tu mano y te levanta. Deja que el Señor te saque de esa depresión. Deja que el Señor te saque de esa tristeza. Deja que el Señor te levante y te diga, hay mucho que hacer todavía. Hay mucho camino por delante. No ha terminado tu vida todavía. El texto en el versículo 31 nos dice que inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Podemos ver dos cosas aquí. ¿Cómo operó el milagro de Jesús? Inmediatamente. Casi siempre los milagros de Jesús eran inmediatos. Sin embargo, en ocasiones hubo un ciego y estaba ciego y le puso barro en los ojos. Jesús dice, ve y lávate. O sea, tras que está ciego, le pone barro, ¿a dónde va a ir? ¿Verdad? Ve y lávate. Pero era para provocar en él fe mientras iba a lavarse. En otros casos daba la palabra. En otros casos iba y ponía las manos sobre el enfermo. Tenía distintas maneras porque eran distintas formas de creer. Aquí los discípulos parece que tienen fe. Siempre hemos criticado a los discípulos, pero ellos acuden a Él
porque están seguros que Jesús la puede levantar. Y aquí Jesús directamente e inmediatamente la levanta y la fiebre le deja. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. Hay personas, y he conocido personas, que piden algo a Dios y así, y el otro día están dando testimonio. El Señor me contestó. Y hay otros que dicen, pero yo tengo 10 años. Tengo 5 años, tantos meses pedirle a Dios, y alguien lo recibe inmediatamente. Otros dirían, no, es falta de fe. Yo no diría eso. La voluntad de Dios en cada uno es diferente. La voluntad de las personas en Dios hacia las personas no es igual. Hubo un ciego en las Escrituras al cual acudió a Jesús, y Jesús puso su mano sobre él y no se sanó inmediatamente. Dice que, ¿qué ves?, le dice Jesús. Veo los hombres como árboles. ¿Han leído eso? O sea, no estaba viendo completamente, pero estaba comenzando su cerebro a producir las imágenes. Jesús podía haberse saltado eso y que de una vez viera, pero se produce ahí un cambio. Una persona que tal vez tenía mucho tiempo de no ver una imagen, acá el Señor hace el milagro en 2 etapas. De nuevo pone su mano sobre él y comienza a ver completamente. Es muy interesante, ese es un tema muy interesante. Pero la enseñanza más adelante le sigue diciendo a los discípulos que ellos también eran ciegos. ¿Y qué quiere decir? Que a veces Dios hace las cosas inmediatamente y a veces va por etapas. Pero Él está operando y Él está trabajando. A veces está trabajando en nosotros de una forma inmediata, pero a veces es por etapas. Y quiero resaltarlo para que no se lleve la idea que siempre Dios le va a contestar inmediatamente. A veces te toca esperar un tiempo. A veces te toca ir al médico por buen tiempo, y en medio de eso Dios se va glorificando. Hermanos, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para resolver las cosas inmediatamente. Dios puede resolverse ese problema inmediatamente, pero a veces es necesario dejarlo ahí para que tú crezcas en fe. A veces es necesario esa situación para que tú madures y no te la resuelve el Señor, porque si no te vas de una vez con la bendición. Acuérdese de aquellos hombres a los cuales el Señor sanó de lepra. Todos se fueron y no dieron gracias, y solo uno regresó dando gracias. Hay personas que buscan a Dios solo por el problema, y cuando el problema se resuelve, a Dios no te he visto más. Debemos ser agradecidos con Dios y debemos buscarle a Él por amor. Por amor. Un corazón agradecido, hermano, cuando ha sido bendecido, va a buscar la forma de ¿qué? ¿Qué pasó con ella? El verso 31, cuando le dejó la fiebre. Ella fue sanada inmediatamente, pero algo hizo ella inmediatamente. La persona que está acostumbrada a trabajar no se va a quedar en la cama. Hoy estuve enferma, voy a descansar un ratito a recobrar fuerzas. Ella se levantó de una vez y comenzó a servirles. ¿A quiénes? A los apóstoles que estaban ahí y a Jesús y a su yerno querido que estaba ahí. ¿Verdad? Comenzó a servirles. Y aquí hay también enseñanza para nosotros. Amados, hay un dicho, una frase que se ha hecho popular en el cristianismo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es parte de nuestra vida. Y cuando hemos entendido quién ha sido Dios para nosotros, no podemos dejar de servir. Ahora, hermano, no siempre es dentro de la iglesia. Hay muchas formas de servir, que en ocasiones también se necesita dentro de la iglesia, pero hay muchas maneras de servir. Ella está sirviendo ¿cómo? Probablemente preparando los alimentos, probablemente preparando la mesa para los siervos del Señor que estaban ahí.
Esa era su manera de servicio. Por allá nos muestra otros pasajes que una mujer servía con sus ayunos y sus oraciones a Dios. Esa también es una forma de servir. Primero, fue una mujer postrada por la enfermedad. Algo la tenía postrada, la fiebre. Segundo, fue sanada y levantada por Jesús. Y tercero, su respuesta ante eso fue de ¿qué? Servicio. Fue de servicio. También aprendemos por acá que Jesús trabaja con las multitudes, pero también individualmente con los que le siguen, con sus discípulos, trabaja de forma individual. Es a Jesús a quien debemos contar que nuestros problemas, la vecina no te los va a resolver, quejarte no te los va a resolver. Es ir de rodillas a la presencia del Señor lo que va a traer la respuesta que necesitamos. ¿A quién acudimos en medio de nuestros problemas? ¿A quién se los estamos contando? ¿A quién estamos acudiendo cuando tenemos un problema? ¿A quién vas? ¿Hay algo que te está postrando o deteniendo en esta mañana? Si Jesús te ha rescatado, te ha levantado, ¿cuál está siendo tu respuesta? ¿Te has quedado inmóvil o te has puesto de pie para servir? Miren, hermanos, a mí me da una gran tristeza cuando yo veo cómo Dios opera en la vida de algunas personas, de esta iglesia y de otras, para que no haga número. Cómo Dios opera, cómo Dios se glorifica en esta vida, cómo Dios sana a tal persona, cómo Dios le resuelve un problema a X persona, y veo después que no son agradecidos con Dios. A mí me duele. Si a mí me duele que soy un ser humano, pero Dios es Dios, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros nos portamos de esa manera? Personas a las cuales Dios le ha hecho cosas grandes, pero cuando Dios les pide algo, no puedo, no tengo tiempo. Pero Dios sí tenía tiempo para él, para ella. Dios sí tenía tiempo para sanarle, para liberarle, para proveerle un trabajo, para bendecirle. Él sí tenía tiempo. Y aparte también los hermanos que le colaboraron, la iglesia y todos sí tenían tiempo. Pero tú no tienes tiempo para Dios. ¿Qué tan agradecidos somos? Yo sé que usted no, usted es súper agradecido. Observemos las necesidades a nuestro alrededor y busquemos la manera de ser agradecidos con Dios. ¿Hay alguna manera? No vamos a pagar, hermanos, el sacrificio de Jesús. No se trata de pagar con obras, se trata de agradecer. Se trata de ser agradecidos. Hermanos, nosotros no somos una iglesia o yo un pastor que trate de meterle miedo para que usted sirva. Hermanos, que si no sirve va para el infierno. Que hermano, que si no diezma va para el infierno. Todo es para el infierno, ¿verdad? Si no hace esto, tal cosa, vienen maldiciones, vienen condenaciones. Yo creo que cada uno sabe lo que la Biblia dice o entiende por lógica. No es por miedo, porque nada me sirve que aquí estén sirviendo y trabajando por miedo al infierno, o porque Dios le va a tirar un rayo si no lo hacen. Es por agradecimiento que Dios quiere las cosas. Como usted que tiene un hijo y que nada más le obedezca cuando usted lo regañe y entonces lo castigue con algo, ¿verdad? Lo amenace, y ahí sí le obedece. Pero qué lindo es cuando nace de ellos hacer algo sin que usted le tenga que pedir el favor, sin que usted tenga que amenazarle para que haga algo que debe de hacer. Igual es Dios, igual es el Señor. Él quiere de nosotros nuestro servicio, pero por amor, por agradecimiento a Él. Cierro con esta frase: un corazón que sirve es un corazón que ama. Así es, y no es manipulación para que
sirva aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque pueden haber personas que estén, y conozco algunas, no menciono sus nombres, que no sirven acá, pero hacen trabajos sociales y hacen trabajo en sus casas. Genial por ellos, están sirviendo al Señor. Sin embargo, no le miento, sí necesitamos ayuda. Si necesitamos ayuda en visuales, por ejemplo, ya no tenemos la misma cantidad de personales que antes. Estamos necesitando para poder proyectar mejor, ¿verdad? Usted ahora también notó que el volumen se alzó. Necesitamos personas ¿en qué? En sonido. Algunas personas directamente en sonido. El problema es que lo ponemos y se convierten en músicos. Todos se vuelven músicos y al final me quedo sin sonidistas. Necesitamos personas directamente que nos ayuden en sonido. Solo dedicado a eso. A oír cuando se sube un pico, cuando se sube el bajo, ¿verdad? Que no fue culpa del hermano, sino que se subió ahí. Y yo sé que Emanuel quería danzar, ¿verdad? Entonces, y que alguien ayude. Entonces, lejos de criticar, necesitamos su ayuda. Son áreas, hemos podido suplir muchas áreas. Pero no puede hacerlo usted porque no tiene el conocimiento. Ore para que Dios nos supla más siervos en distintas áreas donde vemos flaqueza y donde necesitamos, por supuesto, mejorar, hacer las cosas mejores. Amados, ¿te estará llamando Dios a servir? Jesús le dijo que sirviera. Quiero cerrar con eso. Bueno, mujer, ya te levanté. Hágase ahí unas papitas fritas, ¿verdad? Unos chicharrones. No. ¿Le obligó? No. Le nació. Aunque podemos decir que era un aspecto cultural y todo, pero ella podía agarrarse aquí estoy estirándome de todo el proceso que viví. No, inmediatamente sirviendo. No me gusta poner ejemplos, hermanos, porque siempre la gloria es para el Señor. Pero también al que merece honra, honra. El proceso de nuestra hermana Brenda, con cáncer. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, voy a meter, en un proceso de esos, no pensaríamos estar sirviendo al Señor. Mi hermanita sirvió con un pañuelo, ¿verdad? Y sirvió al Señor. Nos daría vergüenza, no tengo el pelito, no puedo servir. Atendió niños de esa manera. Y bueno, Dios ha sido bueno con ella. Y no quiero decir que usted tenga que hacer lo mismo, porque la fortaleza de todos no es igual. Ni todos somos iguales. Pero ¿sabe? Seamos agradecidos cuando Dios nos hace el milagro. Seamos agradecidos con Él. Gracias, oramos. Amante Padre Celestial, gracias por recordarnos un pasaje tan simple, tan sencillo, pero para ti no hay nada simple, porque todo ha sido revelado por ti. Una mujer, una suegra, una mujer probablemente viuda, que tal vez atendida por su hija si estaba con vida, cuidada por su yerno, ahí, tal vez en otro cuarto, en otro lugar, en otro espacio de la casa, que tal vez colaboraba y ayudaba de alguna forma con el amor que habían tenido con ella, y más en una sociedad tan machista como era en el tiempo de antes. Esta mujer se enferma y su familia se preocupa, y los que están a su alrededor se preocupan y acuden a Jesús. Acuden a Jesús a buscar la solución, a ver si Él quería y podía levantarle. Tal vez tú no eres el que esté enfermo, sino que tengas a algún familiar enfermo. Tal vez tú no eres el que tienes el problema, sino que tal vez tengas a alguien. Acude a Jesús, que tiene el poder. Acude a Jesús, que tiene la gracia y la misericordia para glorificarse conforme a su soberanía y su voluntad. No huyas de Él. No te hagas como el que nada ha pasado. Acude a Jesús.
acude al Maestro. Y Él en su amor podrá extender su mano de misericordia, podrá extender su mano de poder y glorificarse. Tal vez alguien acá sufre y no lo sabemos, ni yo como pastor. Dios, Jesús se inclina hacia ti y extiende su mano hacia ti. Le importas a Jesús, hermano, hermana. Le importas a Cristo. Le importas a Él. No eres una mujer ahí, anciana, nada más, que ya está mayor, que se muera. No. Le importas a Jesús. Le importa a Jesús tu familia. Aunque no vaya a la iglesia, le importa a Jesús los tuyos. Porque tú has decidido seguirle. Y a Él le importa todo lo que tenga que ver contigo. A Jesús le importaba Pedro y le importaba lo que estaba pasando en la casa de Pedro. Le importaba a Pedro y le importaba a su suegra también. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es grande y es maravilloso. Quiero pedirte ahí donde estás, si alguno tiene una petición a Dios, por favor, de forma simbólica, levanta ahí tu mano para orar. ¿Tienes a alguien enfermo? Tú estás enfermo. Dios es nuestro sanador. Y como te dije, puede sanarte directamente, inmediatamente. Puede usar los médicos también, porque así es Dios. Mi Dios, oro por estas personas con su mano levantada, con una necesidad especial. Padre, yo sé que tú ahora también extiendes tu mano hacia ellos. Yo sé que tú ahora también extiendes tu mano de amor, de misericordia hacia ellos, Padre, y les levantas. Te pido por aquellos que están enfermos, para que tu mano sanadora, Señor, se pose sobre estas personas y les levantes, les sanes. Te pido por aquellos que tienen a alguien enfermo, también para que tu misericordia sea sobre ellos, Señor, y les alcance sobre ese padre, sobre ese hermano, sobre ese sobrino, sobre esa madre, sobre ese hijo. Tu gracia y tu misericordia le alcance también. Nuestro Dios es bueno. Toca a esa Dios, ha sido bueno. Nuestro Dios es maravilloso. Bendice a mis hermanos y respóndeles conforme a tus maravillas, conforme a tu grandeza y conforme a tu poder. ¿Qué tal si te pones de pie un momento, si tu salud lo permite? Y cerramos dándole gracias a Dios por lo que Él hace y por lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Una vez más esa parte. Dios ha sido bueno.
Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Gracias, Señor, tú eres bueno. Has sido bueno con nosotros, nos has bendecido y nos has dado más de lo que necesitamos. Y aún en medio de los problemas no nos has dejado, no nos has abandonado. Gracias por tu amor, gracias por extender tu mano para con nosotros. Gracias por preocuparte por nosotros, gracias por amarnos. Dale un fuerte aplauso.